Vamos a arrancar entonces con lo que corresponde al avance del día de hoy. Les recuerdo que estamos ya en la unidad número 4. Ahí arrancamos la unidad 4. Hoy vamos a ver parte también de esta unidad. Está más sencillito, les decía ayer que estaba más llevadero, está más light el avance de estas unidades que quedan, así que le metan un poquito de ganas les va a ir bastante bien porque como tal están más sencillas, así que no se les va a acumular tanta la información como, bueno, en las anteriores semanas que teníamos un avance más extenso. Ok, quería consultarles si están ustedes con el texto a mano, tienen ya sus apuntes, si es que toman apuntes. A ver, ¿quiénes toman apuntes de la clase? ¿Quiénes están con su librito ahí al lado, con su cuaderno para escribir? Jazmín, Ludi, Gabriela también toma apuntes, Juliana, Mía, Isabela, buenísimo. Es importante que tomen apuntes, chicos, porque si bien aquí todas las diapositivas, las presentaciones que realizamos están más resumidas, son como que con las cosas principales del tema o las características puntuales sobre los diferentes títulos, las diferentes partes de los temas. Es importante que ustedes lo tengan un poco más desglosado en sus propias palabras, aparte, ¿no? Así es más sencillo al momento de que ustedes vuelvan a estudiarlo, a releerlo, cuando ya les toque volver a releer el libro, se acuerden más fácil de lo que se habló en la clase. Así que ahí está una recomendación para que puedan ustedes ayudarse a su estudio. Es importante que también lo puedan tener ahí como a mano, su cuaderno, para anotar tal vez algunas dudas que tengan para luego despejarlas. Ok, vamos a empezar entonces con el avance de ahora. Denme unos minutitos, ahorita voy a compartir pantalla, me avisan si se ve. Un ratito. Ahora sí se ve. Perfecto. Voy a acomodar aquí esto. Bien. El día de ayer, entonces, como les decía, empezamos con el tema número 4, que es Historia de Bolivia. Estuvimos hablando sobre los pueblos originarios, sobre las culturas andinas, estuvimos hablando sobre Tiahuanaco, también los señoríos Collas, dominio inca, culturas del oriente, estuvimos viendo las diferentes culturas, que son 3, y también estuvimos viendo sobre la audiencia de Charcas. Hoy nos toca ver un poquito acerca de la independencia. Vamos a hablar de Tomás Katari, Tupac Amaru, Tupac Katari también. Vamos a hablar un poquito acerca de los ejércitos colombianos dirigidos por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Y también estaremos hablando acerca de la República. Y hasta ahí llegaríamos esta ya tarde, media tarde, de mediodía en todo caso, para esta jornada. El avance, como les decía, es un poco más light, así que vamos a estar viendo eso. Y al finalizar, ya ustedes me dirán si se animan a que hagamos una rondita de preguntas para poder recordar un poco todo el avance que tuvimos ayer y ahora. ¿Qué les parece? ¿Será que hacemos unas preguntitas al finalizar la clase? Miguel dice que sí, Gabriela que sí. Igual, como les digo, estas preguntas no es que se pongan nerviosos para tratar de responderlas todas, es simplemente una ayuda a memoria para poder recordar un poquito lo que se avanzó ayer
y también juntar un poco con el avance de ahora, como para ejercitar un poquito el tema de las preguntas. Así que ya me dicen si les parece que hagamos una rondita de preguntas. Voy a activar aquí el tema de los mensajitos, por si quieren escribir algo, voy a estar ahí atenta para leerlos también. Ok, empezamos entonces a hablar sobre la independencia. Y es que en 1808 Francia invade España y de esta manera encarcelan al rey Fernando VII. Al quedar el rey cautivo, ahí es donde España empieza a entrar en una crisis. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad fuerte que pueda gobernar o que esté gobernando. Es por eso que se empiezan a formar el tema de las juntas de gobierno. ¿Qué son las juntas de gobierno? Son grupos que asumen el mando de manera temporal. Y estas juntas buscaban dos cosas. La primera, gobernar mientras el rey estaba preso y organizar la defensa para expulsar al ejército francés. Entonces, esto es parte de las crisis que vio en España en 1808 y de qué se tratan las juntas, ¿no? Recapitulando, en 1808 es cuando España es invadida por Francia, ahí es cuando el rey Fernando VII es encarcelado. España entra en una crisis política y militar a raíz de esto y empiezan a formarse diferentes juntas de gobierno en España. El objetivo que tenían estas juntas era gobernar mientras el rey esté preso y de esta manera también poder expulsar a los franceses. Ahora vamos a hablar acerca de estas juntas. ¿Qué significa que eran estas juntas? Cuando la noticia llega a América, lo que son criollos y mestizos, también ellos deciden formar sus juntas de gobierno. La idea era gobernarse mientras el rey seguía preso, al igual que en España, ¿no? Como que aprovechar esto y ellos gobernarse mientras el rey seguía preso. Pero esto ocurre en un contexto de ya un descontento que había. Había un malestar por el tema del gobierno español, así que estas juntas también fueron una forma de expresar el deseo que ellos tenían de poder tener su propio control y también tener sus decisiones propias. ¿Quién me ayuda a leer estos tres puntitos? Así despiertan un poquito y aprendemos juntos. Dayana, ayúdeme, porfa. Juntas en América. Criollos y mestizos forman juntas en América. Buscan gobernarse mientras el rey esté en prisión. Crece el malestar contra el mal gobierno español. Buenísimo, gracias, Dayana. Así como les decía, a raíz de estas juntas que se crean en España, los criollos y mestizos también forman juntas en América para poder buscar gobernarse ellos, tener su propio control, aprovechando que el rey está en prisión. Y de esta manera también empieza a crecer el malestar que ya había un descontento, pero va en aumento contra el mal gobierno español. Así que estas juntas también expresan, ¿no? El deseo que ellos tenían de poder tener sus propias decisiones. ¿Podemos avanzar, chicos? ¿Está todo bien hasta ahí? Ya saben, si necesitan algunos segunditos para sacar captura a algo, me avisan, porfa, antes de que sigamos avanzando. Así no, cuando estemos en lo último, me piden que volvamos a la primera. Juana, ¿está con la manita levantada? Sí, Lisa, buenas tardes. ¿Será que lo puede dar a la anterior diapositiva? Claro que sí, Juana. Justo como les estaba diciendo, ¿no? Hay que aprovechen en cada parte que vayamos avanzando, si es que les quedó alguna duda para poder preguntar o si es que necesitan así como Dayana o Juana, creo que era eso, que ya tuvo sus segunditos para poder sacar captura, ustedes igual con confianza me dicen. Bien, estábamos hablando de las juntas en América. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los primeros levantamientos en Charcas. Y es que uno de los primeros levantamientos ocurre en La Plata el 25 de mayo de 1809. Y luego la rebelión se extiende a La Paz el 16 de julio, que fue liderada por Pedro Domingo Murillo también. Aunque estos movimientos
fueron reprimidos muy rápido al momento que empezaron a realizarlo, intentaron reprimirlos, son bastante importantes porque de esta manera se muestra que ya había una organización y también había ya un ambiente de resistencia en lo que era la audiencia de Charcas. Entonces, los primeros levantamientos en Charcas arrancan en 1809, en La Plata el 25 de mayo de 1809 y en La Paz el 16 de julio de 1809 también, donde es liderado por Pedro Domingo Murillo, y ahí es donde a raíz, bueno, o por más que habían estos movimientos, fueron reprimidos muy rápidos, porque es importante reconocer también de que muestran que ya había una organización y un ambiente que se resistía a lo que era la audiencia de Charcas. ¿Se acuerdan qué era la audiencia de Charcas? ¿Nadie? ¿Tienen ahí en sus apuntes de ayer? ¿Leandro? ¿No era el nombre de ese tiempo que se tenía a todo lo que es actualmente Sudamérica o Bolivia? Sí, bastante bien, Leandro. A ver qué nos dice Juana. Bueno, lo que yo tengo acá escrito es que la audiencia de Charcas era el Tribunal de Justicia Colonial, prácticamente era como la autoridad principal. Ya. A ver, Bruno, que igual le veo con la manito levantada. Lo que entiendo, ¿no? Era que la audiencia fue como que el tribunal judicial de los españoles. Bien, igual está bien. ¿Qué dice Ludi? Que también tenía funciones políticas, militares y administrativas también en el territorio actual de Bolivia. Muy bien, todos apuntaron un poquito a lo que es, ¿no? Es eso, es lo que ustedes tenían más o menos anotado. La audiencia de Charcas fue una gran división administrativa y también judicial del Imperio Español en Sudamérica, ¿no? En esta época colonial. ¿Y para qué servía? Servía para administrar justicia, ellos resolvían los juicios importantes, eran como que la máxima autoridad judicial, ¿no? En la zona, y también para gobernar y controlar el territorio. Coordinaba las autoridades, veían lo del orden y de la administración en estas varias provincias. Entonces, la audiencia de Charcas era como un gran tribunal y gobierno colonial también del Alto Perú, que tenía una sede en La Plata, Sucre, y por eso fue clave para el inicio de esta independencia. Así que muy bien, chicos, es importante que tengan así claro y puedan reconocer un poquito qué era, por ejemplo, la audiencia de Charcas, para que así se entienda un poquito más acerca de lo que estamos hablando, de estos primeros levantamientos. Bien, Dice, ¿podemos continuar entonces? la Dígame, Camila. audiencia de Charcas se refiere a lo que ahora llamamos Bolivia, pero tenía como que su centro en Perú, ¿cierto? O era de toda Sudamérica. Sí, o sea, como que en términos simples, sería la audiencia de Charcas, se refería principalmente al territorio de lo que hoy es Bolivia, ya que en la época colonial, el área que hoy conocemos como Bolivia se llamaba Alto Perú, y este Alto Perú estaba organizado dentro de la audiencia de Charcas, con la capital que era La Plata, lo que hoy conocemos como Sucre. Así que cuando, por ejemplo, en el texto se menciona el tema de la audiencia de Charcas, básicamente es que está hablando sobre el territorio colonial que luego se convirtió en Bolivia. Súper, Licen, gracias. Muy bien. Gracias a ustedes, chicos, por la ayuda y también por sus consultas, que siempre son de mucha alimentación para el tema. Ahora vamos a hablar sobre las rebeliones indígenas previas. Ok, del descontento contra España, había este descontento y no era solamente de los criollos y los mestizos, también de los indígenas, porque se rebelaron por los altos impuestos que habían y también los constantes abusos. De esta manera se destacan 3 levantamientos. ¿Quién me ayuda con la lectura de estos 3 levantamientos? Era el de Tomás Katari, Tupac Amaru y el de Tupac Katari. ¿Ludi? Ya, Licen. El descontento indígena por los
Altos impuestos, Tomás Katari en Potosí, 1778. Tupac Amaru, Cusco, 1780. José Gabriel Condorcanqui, Quechua, rico y descendiente inca. Tupac Katari, La Paz, 1781. Julián Apaza, Aymara, pobre. Cerco, La Paz, rebelión reprimida. Ok, muchas gracias, Ludi. Esta es parte también de los descontentos y las rebeliones indígenas que habían. Se destacan 3 levantamientos importantes. El primero, que nos estaba mencionando Ludi, era el de Tomás Katari en Potosí en 1778, el de Tupac Amaru en Cusco en 1780, cuyo nombre era José Gabriel Condorcanqui. Él tenía origen quechua, era rico y era descendiente de los incas. Se enfrentó a los españoles, pero por más que haya habido este enfrentamiento, su rebelión pudo ser reprimida, fue reprimida. Y Tupac Katari en La Paz, en 1781, que era llamado Julián Apaza. Él era aymara y era pobre, quien llegó a cercar la ciudad de La Paz. Todas estas rebeliones, por más que igual él intentó realizarlas, fueron reprimidas. Así que está un poquito como resumido acerca de estas rebeliones indígenas que hubieron previas de 1778 a 1781. Bien. ¿Seguimos entonces? Muy bien, Laura, Leandro, Dalcy, Dayana. Perfecto. Seguimos entonces y vamos a hablar por qué era importante estas rebeliones indígenas, la importancia que tenían estas rebeliones. Y aunque estas rebeliones fueron derrotadas, como les estaba contando, que se intentó hacer algo, pero por más que lo intentaron, fueron derrotados. Y tuvieron un impacto importante. ¿Por qué fueron estas rebeliones, a pesar que fueron derrotadas, fueron de impacto? Y es que demostraron que era posible enfrentar a los ejércitos de la corona, lo que antes lo veían como que no iba a suceder. A raíz de estas rebeliones demostraron que era posible poderlas enfrentar estos ejércitos. Y esto fue lo que influenció a los criollos y a los mestizos, porque les dio la idea de que España no era invencible y que la lucha podía continuar y hasta incluso podían ganarla, ¿no? Entonces, a raíz de este primer pasito, por así decirlo, con estas rebeliones, que no fueron exitosas, pero este primer pasito fue lo que hizo que haya la influencia a los criollos y los mestizos, para que ahí tengan ya la idea de que sí se podía, de que España no era invencible y que podían continuar esta lucha. Entonces, esta era la importancia de las rebeliones indígenas, que mostraron de que era posible enfrentar a los ejércitos de la corona y también de que lograron influir en criollos y mestizos. Bien, vamos ahora con 1810, el inicio fuerte de la guerra. Y es que en 1810 la guerra empieza ya a tomar fuerza. La audiencia de Charcas pertenecía al virreinato del Río de la Plata, cuya capital era Buenos Aires. Allí, el 25 de mayo de 1810, es donde derrocan al virrey y de esta forma instalan una junta de gobierno. Una vez estaba derrocado el rey, fue que empiezan a instalar la junta de gobierno. Esto desde Buenos Aires, donde salen patriotas argentinos, y de esta manera se infunden ideas de patria que motivan también a varias otras ciudades de Charcas a que puedan organizarse. Entonces, en este 1810, que es el inicio ya fuerte de la guerra, es donde ya Charcas, que pertenecía al virreinato de La Plata, recapitulamos un poquito, cuya capital era en Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810 es cuando derrocan al virrey y de esta forma instalan una junta de gobierno. Desde aquí es donde se infunden y empiezan a difundir las ideas de patria. ¿Se me hizo escuchar a alguien que levantó la manito o fue solamente ahí un error de dedo? Veo que Carla dice que espere, que voy muy rápido. ¿En qué parte Carla se quedó? A ver, cuénteme. ¿Qué dice Andrés?
Disculpe una consulta, me estoy confundiendo en algo. ¿La plata era acá en Sucre o era en Buenos Aires, Argentina? La audiencia de Charcas con la capital en La Plata, que es hoy Sucre. Ya. Y el tema de Buenos Aires es, claro, es aparte. Son Ya, dos, sí. son con el mismo nombre similar, pero son cosas distintas. ¿Podría volver a explicar la diapositiva, por favor? Esta o la anterior, porque veo ahí que Carla dice que se quedó hace 2 diapositivas atrás. Esta nomás la que estaba explicando. Ya. Se las vuelvo entonces a explicar para que se pueda entender un poquito más sobre el tema del inicio fuerte de la guerra. Bien, y es que fue en 1810 que inició esta guerra, ¿no? Inició con fuerza, y la audiencia de Charcas, que pertenecía al virreinato del Río de la Plata, esa es la diferencia, ¿no? Uno es el virreinato del Río de la Plata, y hace ratito estábamos hablando directamente del territorio colonial de Bolivia, que era la capital, era La Plata. Tal vez ahí está la pequeña confusión en el Río de la Plata y La Plata. Entonces, este 25 de mayo de 1810 es cuando llegan a derrocar al virrey, y una vez derrocado se instala una junta de gobierno. Esta junta de gobierno, perdón, es desde Buenos Aires, porque en Buenos Aires salen patriotas argentinos que difunden estas ideas de patria, ¿no? Ellos empiezan a hablar sobre estas ideas, y de esta forma llegan a motivar a las otras ciudades de Charcas para que también, como ellos estaban haciendo, empiecen a organizarse. Ahora sí se entendió un poquito mejor. Bien, me alegro muchísimo que ahora sí lo hayan captado un poquito mejor, para que no haya esa confusión a raíz de que los nombres sí son un poquito similares, y bueno, fue más o menos en esta misma época. Así que perfecto. Ahora sí, continuamos, chicos. ¿Alguna otra duda? Ok, buenísimo. Seguimos entonces. ¿De qué se trataba estas juntas patriotas en las ciudades? Con estas ideas que tenían, estas ideas distintas ciudades forman juntas patriotas. Por ejemplo, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y La Plata, todas estas en 1810, y tenían sus fechas concretas. ¿Quién me ayuda a la lectura de estas primeras 4, perdón? Rubén. Juntas Patriotas en Ciudades, 1810. Cochabamba, 14 de septiembre de 1810. Santa Cruz, 24 de septiembre de 1810. Potosí, 10 de noviembre de 1810. Y La Plata, 12 de noviembre de 1810. A partir de eso se forman las Juntas Patriotas. Buenísimo, muchas gracias. Así es, el 14 de septiembre de 1810 inicia en Cochabamba, 24 de septiembre de 1810 en Santa Cruz de la Sierra, y 10 de noviembre de 1810 también en Potosí, y el 12 de noviembre nuevamente en La Plata en 1810. Esto significa que se instalan gobiernos locales que apoyan a la causa patriota. Sin embargo, esto también provoca una cierta reacción de los realistas, que se acuerdan quiénes eran los realistas. ¿Se acuerdan qué decíamos cuando hablamos de los realistas? ¿Quiénes eran? ¿No eran los españoles? Sí, eran quienes seguían al rey, ¿no? Y a los virreinatos. Entonces, al momento que se instaló estos gobiernos locales que estaban apoyando a la causa patriota, esto provocó una reacción de los realistas, porque ellos buscaban frenar estos movimientos. No querían que empiecen, no querían que continúen tampoco. Entonces, fue al momento de que estos instalaron sus gobiernos locales, aparece esta reacción de los realistas, se asustan los realistas, y intentan frenar los movimientos que estaban llevando a cabo.
¿Tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Todo claro? Buenísimo. Si queda todavía algún tipo de duda sobre qué eran las juntas patriotas, eran gobiernos locales que estaban formados por habitantes de las colonias. ¿Por qué se llamaba patriotas? Era a favor de la patria, ¿no es cierto? De que su territorio fuera libre y fuera gobernado por sus propios habitantes. Entonces, estas juntas patriotas eran gobiernos locales que eran creados por los habitantes de estas ciudades para poder reemplazar a las autoridades españolas y así poder apoyar su independencia. Para que quede un poquito más claro sobre de qué se trataban estas juntas patriotas. Ok, ahora sí, podemos continuar a hablar sobre la represión realista y los ejércitos auxiliares. Desde el Perú, los realistas empiezan a reaccionar y reprimen a las ciudades que estaban apoyando a los patriotas. Salen desde el Perú y empiezan a reprimirlos. En Argentina se envían 3 ejércitos auxiliares. ¿Quién me ayuda con la lectura de estos 3 ejércitos? Adelante, Dayana. Realistas salen del Perú a reprimir. Argentina envía 3 ejércitos auxiliares. Castelli, derrotado en 1811. Belgrano, derrotado en 1813. Rondeau, derrotado en 1815. Charcas queda dominada por realistas. Muy bien, muchas gracias, Dayana. Y es que los realistas salen desde el Perú a reprimir, ¿no? De esta manera reaccionan y reprimen a las ciudades que estaban apoyando a los patriotas. Argentina envía 3 ejércitos auxiliares para ayudar. El primero estaba al mando de Castelli, que fue derrotado por las tropas del virrey del Perú en 1811. El segundo estaba al mando de Belgrano. Este fue derrotado por los realistas en 1813. Y el tercero estaba al mando de Rondeau, que fue derrotado también en 1815. Pero los 3 son derrotados. Por estas derrotas, la audiencia de Charcas es que vuelve a quedar dominada por los realistas, a pesar de que su lucha todavía no había terminado. Entonces, sí hubo este encuentro, hubo el envío de estos 3 ejércitos auxiliares, que fueron los 3 derrotados, y a raíz de estas derrotas es que nuevamente la audiencia de Charcas vuelve a quedar dominada por los realistas. ¿Todo bien hasta ahí? Buenísimo, ya veo ahí sus manitos arriba. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de las guerrillas. ¿Yuli? ¿Se le apretó o necesitaba decir algo? Creo que se le presionó nomás la manito. Bien, vamos a hablar entonces sobre las guerrillas, y es que a pesar del dominio realista, se inicia un proceso de guerrillas, ¿no? Eso marca el inicio de estas guerrillas, con las derrotas de los patriotas argentinos a manos de los realistas del Perú. La audiencia de Charcas quedó dominada por los realistas, pero comenzó un proceso de estas guerrillas. Todos los patriotas de las diferentes ciudades de Charcas lucharon contra los realistas entre 1815 y 1822, y fueron 102 grupos guerrilleros en todo el territorio de la audiencia de Charcas que empezaban ya a acosar a los realistas. Entonces, en estas guerrillas, en 1815 y 1822, empieza ya lo que es el dominio realista en Charcas, comienza la etapa de las guerrillas. Los patriotas de las distintas ciudades arrancan con sus luchas, y fueron 102 grupos guerrilleros en todo este territorio de la audiencia de Charcas que empezaron ya a acosar a los realistas, empezaron a enfrentarse en 1815 y 1822. Seguimos.
Necesitan tal vez algunos segunditos en las anteriores diapositivas antes que continuemos con el avance para que pueda ir un poquito atrás y no se les junte todo. Policía, ¿puedo ver un rato a la siguiente diapositiva, por favor? Un ratito. Esta. Sí, un rato. Está más el resumidito sobre el tema de las guerrillas, ¿no? Para que lo tengan ahí más conceptualizado. Igual pueden hacerse algún tipo de mapa conceptual, algo que les pueda ayudar tal vez para que lo tengan más clarito lo que sucedió y sus tiempos. Bien, ahora sí seguimos entonces con las campañas, estas campañas decisivas. Y es que a partir de 1822 llegan ejércitos colombianos dirigidos por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre para enfrentar a los realistas del Perú. Las victorias decisivas son de Junín, el 6 de agosto de 1824, que fue lograda justamente por Bolívar, y la de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824, lograda por Antonio José de Sucre. Estas batallas debilitaron a los realistas y acercaron a la independencia final que estaba buscando Charcas. Entonces, recordemos las campañas decisivas de 1822 y 1824, es donde los ejércitos colombianos ya enfrentan a realistas del Perú desde 1822. Sus líderes fueron Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Estuvo la batalla de Junín, que fue el 6 de agosto de 1824, y la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre también de 1824. ¿Alguna duda? De la batalla de Junín del 6 de agosto de 1824, ¿quién fue el líder ahí? La batalla de Junín, a ver, estamos hablando aquí de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, ¿no es cierto? En el caso de la batalla de Junín fue de Bolívar. Simón Bolívar de la batalla de Junín del 6 de agosto de 1824 y la batalla de Ayacucho fue de Antonio José de Sucre, el 9 de diciembre de 1824. Muy bien. Muy bien, a ti. Gracias por el corazoncito, Michelle. ¿Qué nos dice Andrés? Disculpe, se me cortó un segundo. ¿Podría repetirme lo anterior, la mía, la que acaba de decir? Va a disculpar. Claro que sí, Andrés, no hay problema. Antes que avancemos, está bueno que cuando se les corte o algo, ese ratito me lo hagan notar. Así no seguimos avanzando y no se pierden tanto. Les estaba contando acerca de las campañas decisivas, que en 1822 a 1824 fue la época de las campañas decisivas. Arrancaron en 1822, donde llegan ejércitos colombianos, y estos fueron dirigidos por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Llegan estos ejércitos para enfrentar a los realistas del Perú. Les decía que sus líderes fueron Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, en las cuales también hubieron victorias decisivas, ¿no? Que son la de Junín del 6 de agosto de 1824, que fue lograda por Simón Bolívar, y la de Ayacucho del 9 de diciembre, de 1824 también, que fue lograda por Antonio José de Sucre. Estas batallas fueron las cuales empezaron a debilitar a los realistas, y de esta forma se empezó a acercar un poquito a la independencia final que estaba buscando Charcas. ¿Se entendió? ¿O se le Sí, volvió a claro, cortar sí, antes? muchas gracias. Bien, buenísimo. Ahí está el corazoncito de Julie también. Ahora vamos a hablar acerca de Tumusla y también la independencia. Luego de lo que estábamos hablando de Junín, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, en Charcas aún quedaba el realista Pedro Antonio de Olañeta. Ahora sí. Todavía él continuaba, este realista continuaba en Charcas, y él es derrotado en la batalla de Tumusla, el 1 de abril de 1825. Con esta derrota es que Charcas queda libre de los realistas. Y finalmente, el 6 de agosto de 1825 se proclama como país libre e independiente. Creo que está el micrófono de Jorge encendido. No sé si nos quiere comentar algo, Jorge, o se le apretó.
Alberto Moreno. Ahora sí. Gracias, querido Jorge. No se preocupen que yo aquí estoy atenta. Si se les llega a encender el micrófono o la cámara, les voy a avisar para que ustedes ahí rapidito lo apaguen y no escuchemos la novela del mediodía o su delicioso almuerzo que ya deben estar comiendo. Así que yo les voy a estar avisando si se les enciende el micrófono. O si ustedes desean decir algo, bueno, ya. No, me avisan y ya lo podemos escuchar. Bien, hasta aquí quedó claro entonces acerca de Tumusla y también la independencia. Buenísimo, ahí estoy viendo sus manitos arriba, sus corazones. Súper. Continuamos entonces y vamos a hablar acerca de que nace Bolivia y se empieza a organizar el Estado. Y es que el nuevo país tiene un nuevo nombre y se llama Bolivia. Esto en honor a Bolívar. La capital fue La Plata, que pasó a llamarse luego Sucre en honor al mariscal de Ayacucho. En 1826 es cuando se reunió ya la primera asamblea constituyente y se promulgó la primera constitución. Bolivia se organizó como una república representativa y también unitaria con divisiones de poderes. Ahí empiezan las divisiones de poderes. Recordemos que el ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, esta fue la forma en la que Bolivia se organiza ya como una república representativa y unitaria también, con esta división de estos tres poderes. Además de esto, también se crearon lo que son los símbolos patrios, como la bandera y el escudo nacional. Así que recordemos un poquito que nace ya Bolivia a raíz de estas guerras, nace Bolivia y se organiza el Estado. Bolivia se llama así en honor a Bolívar. La capital pasa a ser La Plata, pasa a llamarse Sucre. En 1826 es donde arranca la primera asamblea constituyente y la constitución. La república ya es representativa y es unitaria y aparece la división de poderes, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y también se crean ya los símbolos patrios como ser la bandera y el escudo. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Quieren unos segunditos más? Bien, ya veo ahora sí sus manitos arriba para que podamos continuar. Ok. Se escucha entrecortado, dice Yuli. No sé, ¿será que es el internet de Yuli o es mi internet? ¿Ustedes lograron escucharme bien, chicos, el resto? ¿O se cortó un poquito la explicación? A ver, dice Jazmín que se escucha bien. Michelle dice que se escucha bien también. ¿Todos lograron escuchar bien la explicación? ¿No hubo ningún corte? Bien. Parece entonces, querida Yuli, que es su internet. No sé si puede tratar a veces de apagar y encender los datos o el Wi-Fi y a veces con eso ya mejora un poquito la señal. De todas maneras, querida Yuli, puede sacarle capturita igual aquí a la lámina o apoyarse también con el avance, con el texto que estamos viendo en conjunto con el texto. Cada una de estas láminas está en orden, cada una de las explicaciones también, por si es que se pierden en algún momentito, puedan agarrar el hilo con el texto que tienen ahí a mano. Bien, entonces, ¿les parece si continuamos? ¿O quieren? Bien, continuamos entonces. Ya veo sus corazoncitos y sus manitas y vamos a hablar acerca de la República. Y es que al fundarse la República, Bolivia estaba formada por 6 departamentos inicialmente. 6 departamentos y tenía una extensión enorme de 2.300.000 kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 1,5 millones de habitantes. Esto muestra que el país era muy grande territorialmente, pero todavía tenía este reto de poder organizarse de una forma efectiva y consolidarse así como un Estado nuevo. ¿Quién me ayuda a leer nuevamente estos 3 puntitos para poderlos recordar sobre la República? Fabiana. Adelante, Fabiana.
6 departamentos: La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba. Extensión 2000, ¿cómo es? 300.000, ajá, 2.300.000 kilómetros cuadrados. Población 1,5 millones. Buenísimo, muchas gracias. Así empieza a aparecer la República, con estos 6 departamentos. A pesar de que su extensión era bastante amplia, inicia con estos 6 departamentos: La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba. Entonces, de esta forma demuestra de que el país era bastante extenso de manera territorial, era bien grande territorialmente, pero todavía tenía este desafío, este reto de poderse organizar bien y consolidarse así ya como un estado nuevo, porque la población también que tenía era alrededor de 1,5 millones, ¿no? 1,5 millones de habitantes. Ahora, los primeros presidentes fueron Bolívar y Sucre, y ambos eran liberales. Por eso mismo aplicaron medidas como el tema de confiscar bienes de la iglesia, impulsar la educación pública y obligatoria, y también el tema de abolir los sistemas de explotación indígena que habían, como el tema de la mita. ¿Recuerdan qué era la mita? Lo estuvimos viendo bastante en las anteriores clases. Era un trabajo Luisa. forzado y obligatorio a cambio de alguna protección y todas esas cosas. Era para hacer vías públicas, calles, etcétera. Bien, básicamente era eso, ¿no? Era eso el tema de la mita. Y aquí cuando hablamos de abolir significa eliminar o quitar una ley o una norma práctica que había de manera indefinida, ¿no? Eso significa, por ejemplo, la palabra abolir, que también en varias ocasiones se la menciona en el texto, para que sepan. Abolir significa eliminar o quitar una ley, norma o práctica tal vez de una manera indefinida. Entonces, cuando se dice que se abolió el tema de la mita, significa que se eliminó este sistema de trabajo forzado y que desde ese momento ya no se debía aplicar. Muy bien, ¿hasta ahí está entonces todo claro? Buenísimo. Continuamos. Bien, Tarija se integra, aparece aquí en el mapa, ¿no? Ahí aparece ya Tarija. Y es que durante el gobierno de Sucre, de Antonio José de Sucre, Tarija decidió dejar de pertenecer a Argentina y así pasó a formar parte de Bolivia. Con esto es que se convirtió ya en el 7º departamento y de esta manera ya fortaleció la organización territorial y política de este nuevo país. Entonces, recordemos que se integra Tarija durante el gobierno de Sucre, es que ya deja de ser parte de Argentina, pasa a ser territorio de Bolivia y se convierte de esta forma en el 7º departamento, acompañando a lo que estábamos mencionando por acá, que era La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba. Aparece en el mapa también ya Tarija, formando parte de 7 de estos 6 departamentos que ya tenía la República. Bien, ahora vamos a hablar sobre Andrés de Santa Cruz y también la Confederación. Luego empieza a asumir Andrés de Santa Cruz. Él gobernó hasta 1839. En su gobierno se volvió a un modelo conservador y ya más proteccionista. Reorganizó el Estado y promulgó una nueva constitución y también nuevos códigos jurídicos. Además de esto, buscó unirse con el Perú y en 1836 formó la Confederación Perú-Boliviana. Esta confederación estaba compuesta por Nor Perú, Sur Perú y Bolivia. Sin embargo, solamente duró 3 años. Esto por muchas críticas internas y externas también que hubieron, es que solamente duró 3 años. Y finalmente Santa Cruz renunció, estamos hablando de Andrés de Santa Cruz, renunció y asumió el poder José Miguel Velasco.
Entonces, Andrés de Santa Cruz y la Confederación arranca con Andrés de Santa Cruz asumiendo y gobernando hasta 1839 con un modelo conservador y proteccionista, y él arranca con una nueva constitución e impone nuevos códigos jurídicos. Aparece la Confederación Perú-Boliviana en 1836, que estaba conformada por Norperú, Surperú y también Bolivia. Esto solamente duró 3 años debido a las bastantes críticas que hubieron de forma interna y también externa. A raíz de esto renuncia Andrés de Santa Cruz y empieza a asumir el poder José Miguel Velasco. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Quedó claro esta parte? Muy bien, ya veo ahí Georgina, Dayana, Ludi. Ok. Seguimos entonces y vamos a hablar sobre Ingavi y la defensa del país. Y es que durante el gobierno de Velasco, estamos diciendo que en esta parte asume José Miguel de Velasco, durante su gobierno, el ejército peruano dirigido por Gamarra invade Bolivia. Sin embargo, Bolivia logró derrotarlo en la batalla de Ingavi, lo que fue clave para poder defender la soberanía del país. Posteriormente a esto es cuando asume la presidencia José Vallivian. ¿Quién me ayuda a leer nuevamente estos 4 puntitos? Yuli. Adelante. Ingavi y defensa del país. En el gobierno de Velasco, Perú invade. Ejército peruano dirigido por Gamarra. Bolivia vence la batalla de Ingavi y luego asume José Vallivian. Buenísimo, muchas gracias, querida Yuli. Hay muchísima información sobre cada uno de estos 4 puntitos, ¿no? Sobre el gobierno de Velasco cuando invade Perú, sobre el ejército peruano, el tema de la batalla de Ingavi, cuando asume José Vallivian. Hay muchísima información y es bastante extensa esta parte para poderle explicar, pero lo que tenemos para su evaluación está así puntuado, bien cortito, para que se pueda entender un poco mejor. Así que es más sencillo para que ustedes lo puedan tener más presente al momento de dar su evaluación y así no se indaga demasiado en esta época que es bastante extensa. ¿Alguien levantó la manito? No sé si tienen alguna duda. ¿Camila? Dicen que asume José Vallivianes como presidente. Así es. Ah, ya. Ok, gracias. Muy bien. Ok, les decía que hay mucha información, ¿no? sobre esta época, pero aquí en el texto está como que más resumidito, así que para que se tome en cuenta, si es que buscan información o datos sobre esto, sí les va a salir un montón de cada uno de estos puntos, pero basémonos en este tipo de resumen de cómo fueron los hechos. Y sí, José Vallivian asume como presidente de Bolivia luego de este gobierno de José Miguel Velasco. Entonces, como para hacerlo un poquito más sencillo, en síntesis, lo que veníamos hablando, tras la victoria boliviana en esta batalla de Ingavi, es que asume José Vallivian llega a la presidencia del país. Muy bien. Seguimos entonces y vamos a hablar acerca de la aparición y la creación del Beni. Y es que en el gobierno de José Vallivian, el departamento de Santa Cruz se dividió. Era diferente el departamento de Santa Cruz. Y en este gobierno se divide y así se crea el departamento del Beni en 1842, incluyendo también la provincia de Mojos. Esta reorganización territorial buscaba administrar mejor el país, que haya una mejor división tal vez hasta de los bienes. Entonces, es así donde se crea el Beni. Por eso mismo es que tenemos en Santa Cruz muchas cosas similares al Beni, ya que inicialmente era solamente un territorio.
como que un departamento. Y a raíz de este gobierno de José Vallivian es que ya se crea el departamento del Beni en 1842, incluyendo también la provincia de Mos. ¿Quién me ayuda nuevamente a la lectura de estos 3 puntitos? Que son sencillos. Yuli. Vi su manito levantada, Yuli, aunque se haya Creación, desanimado. Adelante. creación del Beni 1842. Gobierno de Vallivian divide Santa Cruz. Creación del Beni 1842 con la provincia de Mojos. Muy bien, gracias, Yuli. Bien resumidito, ¿no? Como que las cositas puntuales de esta parte, la tenemos aquí en la lámina, en la creación del Beni, es en el gobierno de Vallivian, que se divide Santa Cruz y se crea el Beni en 1842 con la provincia de Mojos. Esto es clarito, sencillo. Vamos a hablar ahora sobre la economía. Al inicio, Bolivia vivió una crisis económica. Claro, no fue nada sencillo, ¿no? Después de las batallas, de todo, no fue todo color de rosa. Bolivia también vivió una crisis económica. Y luego, en la segunda mitad del siglo XIX, comenzó el auge de la plata, atrayendo diferentes inversiones extranjeras y también permitiendo las exportaciones, que esto obviamente trajeron muchísimos beneficios. Uno de los beneficios, de estos beneficios, fue la construcción de los ferrocarriles en la zona andina. Estos ferrocarriles estaban conectados con los puertos chilenos por donde se podía realizar las diferentes exportaciones. Más adelante también llegó el auge de la goma elástica. Esta goma era producida en el Beni y se exportaba por el río Madera y luego también por el lado del Amazonas. Entonces, esta fue parte de la economía que se tenía en esta época a pesar de la crisis económica inicial. ¿Quién me ayuda con la lectura de esta parte? Rubén. Economía, plata y goma. Crisis económica inicial. Segunda mitad del siglo XIX, perdón. Auge de la plata. Inversión extranjera y exportación. Ferrocarriles en la zona andina hacia puertos chilenos. Luego auge de la goma en el Beni. Exportación por río Madera y Amazonas. Perfecto, muchas gracias, Rubén. Justamente estas láminas organizadas como una ayuda a memoria, ¿no? Así tipo como un mapa mental de las cositas que pasaron y en los tiempos que sucedieron. Entonces, al momento de hablar sobre la economía, recordemos que estábamos en una crisis y esto pasó en la segunda mitad del siglo XIX, en donde aparece el auge de la plata. A ver, Ludi me pide que vuelva a explicar. Claro que sí, Ludi. Justamente de lo que estaba por volver a recordarles. Luego, en esta segunda mitad del siglo XIX, es donde aparece el auge de la plata. Al empezar este auge, es que llama la atención y atrae muchas inversiones extranjeras. Estas inversiones extranjeras ayudaron muchísimo porque permitieron exportar este material y a raíz de estas exportaciones obviamente que tuvimos muchos beneficios. Los beneficios principales de esto fue la construcción de ferrocarriles que no habían antes en esta época y en esta zona de la zona andina. Los beneficios fue la construcción de estos ferrocarriles en la zona andina para conectar a los puertos chilenos, para que así se pueda hacer esta exportación. Más adelante llegó también el auge de la goma elástica. Estábamos hablando hace ratito del auge de la plata, luego aparece el auge de la goma elástica, donde esta se producía en el Beni, y también se logró hacer la exportación, pero se exportaba por el río Madera y también después pasó a ser exportada por el Amazonas. Ahora sí se entendió un poquito mejor. Muy bien, ya veo ahí las manitos de Jazmín, de Ludi también, que ya lo pudo entender un poquito mejor, sobre la economía que estábamos viviendo en esa época. Ahora vamos a ver
la política y la sociedad en el siglo XIX. En el ámbito político, ¿cómo era la situación? Estábamos viendo cómo era la economía y la importancia de los diferentes materiales que teníamos y el auge de estos, cómo nos beneficiaron, ¿no? Entonces, ¿cómo era la política y también cómo era la sociedad de este siglo XIX? En el ámbito político, Bolivia vivió mucha inestabilidad a raíz de los golpes de Estado, porque tenían bastantes golpes de Estado, eran continuos. En lo social, ¿cómo fue? Aunque en teoría todos eran iguales ante la ley, en la práctica en sí se mantuvieron muchas diferencias y también había muchas desigualdades. Esta especialmente con la población indígena. Entonces, a raíz de esto podemos ver que muestra que aunque el país ya era independiente, no fue como que esa la solución para todos los problemas que se tenían, no. Ya era independiente, pero todavía enfrentaba muchos retos internos de forma política y también de forma social. ¿Quién me ayuda con esta lectura? Ludi. Política y sociedad en el siglo... ¿Qué siglo? Ya, la inestabilidad política y golpe del Estado. Igualdad legal, pero la desigualdad social. Mayor desigualdad hacia la población indígena. Buenísimo, muchísimas gracias. Denme un segundito ahorita para arreglar una cosita acá. Bien, de esta manera entonces era la política y la sociedad en este siglo XIX. Había inestabilidad política debido a los golpes de Estado, había desigualdad legal, había igualdad legal, pero desigualdad social, perdón, por más, ¿no?, que ya estaban mejor organizados, aún en lo social sí había desigualdad en la práctica, ¿no? Habían diferencias, por más que todos eran iguales en el papel, en la ley, todos eran iguales, pero al momento de hacer las prácticas es donde ya se veían que no era así, habían diferencias y habían desigualdades, más que todo con la población indígena. Y esto muestra que por más que el país ya era independiente, todavía tenía algunos retos, ¿no?, algunos problemas internos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Perfecto. Bien, hasta aquí tenemos el avance de hoy, de esta parte del tema 4. Así que lluvia de papelitos para todos, pero vamos a recordar un poquito lo que hemos avanzado ayer. Así que yo les tengo aquí preparadas algunas preguntitas de ayer y también parte de lo que vimos hoy, como para que lo podamos socializar y se nos pueda quedar más presente lo que hemos visto. ¿Veo a alguien que está con la manito levantada? Dicen, quería que le haya puesto la anterior, antes de sociedad y política. La anterior diapositiva, por favor. Se cortó un poquito su audio, no llegué a escucharle. ¿Me puede repetir, porfa? Dicen, ¿lo puede volver a colocar la anterior diapositiva, por favor? Claro que sí, esta, economía. ¿Sobre la economía? Bien, ahí está entonces unos segunditos para que puedan tener como que un resumencito de cómo era la economía, el auge de la plata, el inicio también de la producción de la goma, cómo eran las exportaciones, cuáles fueron los beneficios que nos trajo estas exportaciones. Ahí están unos segunditos. Y esa era la parte de la economía y esta era la parte de la política y la sociedad. Ahora les voy a pedir que me den unos segunditos, porfa, para poder buscar aquí las preguntitas y podamos un poquito recordar lo que hemos avanzado ayer y lo que hemos visto hoy. Denme un segundo.
Ahora sí. ¿Tenían alguna duda? Se me hizo escuchar una manito levantada. ¿Ludi? Dicen, era de después de... Ahorita lo... ¿En qué Después parte de... se quedó Ludi? ay, después de la creación, dicen, porfa. A ver, ¿en qué parte se habrá quedado? ¿En la creación del Beni? Sí, dicen ahí. Ahí le dejo entonces unos segunditos para que pueda sacarle captura. Y al resto tal vez que no le dio tiempito, también está resumidito, como que los conceptos sobre esta creación de un nuevo departamento que fue la división de Santa Cruz. Y es cuando aparece el Beni. Ahora sí. Bien. Voy a dejar entonces de compartir pantalla, ¿o necesitan algo más? Ok, vamos a dejar entonces de compartir la pantalla. Vamos de compartir. Y vamos a recordar un poquito entre todos lo que hemos estado viendo de esta unidad número 4. Todavía no finaliza la unidad, pero hasta aquí vamos a avanzar este día y mañana vamos a continuar hablando sobre las pérdidas territoriales que hemos tenido, la guerra del Pacífico también, la guerra del Acre, la del Chaco, vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, y parte de la revolución de 1952. Pero hasta el momento estaríamos ya concluido con el avance de esta mañana, así que vamos a recordar un poco lo que hemos visto en este tema 4. ¿Les parece?